Bueno, vamos a ver. Hoy os voy a soltar una turra, un coñazo constitucional. Eh, Vaya por delante que esta es, en parte, mi opinión o mi interpretación, y en parte me voy a referir a textos y a estudios hechos por grandes juristas a lo largo de nuestra historia democrática, por llamar de alguna forma, desde el 78 para acá. Algunos de ellos parle de la Constitución, ¿vale? Eh, Como decía, y empezamos por Herrero de Miñón, en referencia al artículo 56 del título 2 de la Constitución española, de la corona, habla de la corona. Eh, con el artículo que le escribió se iniciaba lo que se llama la parte orgánica de la Constitución. Y en principio se sitúa por primera vez en nuestra historia constitucional el título referido a la monarquía, el título 2, que además lleva por firma, también por primera vez en nuestra historia del constitucionalismo, el nombre de la corona, entre comillas todo. Bueno, el constituyente o los constituyentes lo que querían resaltar y subrayar era la superior posición de la corona, que se sitúa por encima, formal e institucionalmente, de los poderes del Estado, especialmente de las Cortes Generales y del Gobierno. Y por otro, su significación y relevancia dentro de lo que es la forma política de España, definida en el artículo 1.3 de la Constitución, de esta misma Constitución, como monarquía parlamentaria. Bueno, pues el primer artículo dedicado a la corona, el 56, viene a ser como una especie de marco o definitorio de los rasgos que caracterizan a esta monarquía. Es un artículo corto, consta de 3 párrafos, y en el primero de ellos se califica al rey como jefe del Estado y se le atribuyen 3 grandes funciones a la institución. En el segundo se habla o se hace referencia a los títulos del rey, todos los cargos y esas cosas, y en el último se consagran lo que son 2 privilegios del monarca: la inviolabilidad y la irresponsabilidad. Esto viene en virtud al refrendo y estas cosas que viene regulado en otros preceptos. Entonces, después de haberse referido a la rúbrica o la firma del título 2 de la corona, el texto pasa a referir al titular de la institución, de dicha institución de la monarquía, el rey, del que se afirma en una primera aproximación con un gran contenido que es el jefe del Estado y además, textualmente, símbolo de su unidad y permanencia. A continuación, dicho artículo pues enumera algunas de las atribuciones que corresponden al monarca como jefe del Estado. Entre ellas, moderar, arbitrar y representar internacionalmente al Estado y ejercer las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. En este precepto, como en su día puso en relieve el señor Entrena Cuestas, un gran constitucionalista, la preocupación del constituyente era perfilar una corona que no tuviera una responsabilidad y poco poder compatible con el régimen parlamentario, ¿vale? Que no fuera una monarquía absolutista o con gran poder de injerencia. Y hay que señalar que en este precepto y en los que en general son relativos a la corona, apenas sufrió modificación alguna en su trámite parlamentario, cuando se aprobó la Constitución, porque esto era consensuado por todos los constituyentes, esos famosos padres de la patria, padres de la Constitución. De la lectura constitucional que se acaba de producir, don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón,
dice que hay que tener en cuenta dos elementos para construir dogmáticamente lo que es la definición constitucional de la figura del rey. Uno era su posición en la jefatura del Estado y otro su condición de símbolo. Decía Reo de Miñón, que la atribución al rey de la jefatura del Estado es nota común de todos los regímenes monárquicos. Sin entrar aquí a recordar el proceso evolutivo que determina que el rey pasa a ser, en las monarquías del siglo XIX, el jefe del Ejecutivo con poder real y efectivo, a configurarse como un órgano situado al margen de los demás poderes del Estado, siendo moderador de los mismos. Y queremos insistir en que nuestra Constitución de 1978 considera a la corona, y no puede ser de otro modo en un sistema democrático, como uno de los órganos constitucionales del Estado, aquel que se encuentra en el vértice de la organización estatal, arriba, el vértice, ¿vale? Para los de la LOCSE. El de mayor dignidad formal y posición, con carácter soberano. Vale. En la segunda referencia constitucional se refiere Herrero Rodríguez de Miñón, dice que la mención al rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, que tiene en cuanto a la idea de unidad una significación política y ejecutiva doble. Por un lado, la corona representa la unidad del Estado frente a la división orgánica de poderes, por cuya razón se imputan única y exclusivamente al rey una serie de actos, como son nombramiento del presidente del gobierno, convocatoria de las Cortes, promulgación de las leyes. Es decir, de momento eso de que tiene que firmar lo que le pongan es mentira. Administración de la justicia. Os recuerdo que en todas las sentencias es en nombre del rey. Vale. La expedición de los decretos los expide él, los decretos reales los expide él, pero no porque se lo ordene el gobierno. El rey, para eso tiene la Casa Real, para eso tiene una serie de juristas, grandes juristas, aconsejándole, puede o no firmar un decreto. No os confundáis, es su potestad. Es su potestad, una de las pocas cosas que puede hacer. Y todo esto con independencia de cuál sea el color político y el peso que la intervención del rey tenga en la adopción de dichos actos. Y además representa igualmente al Estado, uno, en relación con los entes político-territoriales en que esto se divide, es decir, comunidades autónomas cuyos derechos el rey debe de respetar. Eso es el artículo 6.1 de la Constitución, por si alguien quiere mirarlo. Por otro lado, la idea de la permanencia viene a colación del hecho hereditario de la corona, ¿vale? En relación con el cual pues tenemos el artículo 57 que asegura la sucesión y la continuidad de un régimen en su misma naturaleza. El rey no es elegido por fuerzas políticas y sociales ni responde ante ellas, eso ya lo hablaremos más adelante al hablar de lo que se llama el refrendo. Tiene capacidad para expresar lo general y permanente. ¿Por qué tiene esa capacidad? Pues porque es una continuidad. La línea dinástica puede verse interrumpida, pero ese es otro tema, que configura el origen mismo de la Constitución y la permanencia de la unidad de la patria. ¿Vale? Y ya prescindiendo de la jefatura del Estado y del carácter más o menos simbólico o ejecutivo que pudiera tener, hay que hacer unas reflexiones. Primero, el rey, como dice la Constitución, es árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, eso quiere decir que ahí se expone la necesidad de una magistratura
de magíster, de maestro, de moderador, de una magistratura suprema que represente por su personalidad lo que es la unidad abstracta de un Estado, ¿vale? Un Estado es un ente, no es una nación, hay que diferenciarlo. Y en ella se encuentra pues la función arbitral y moderadora del monarca. Uno de los grandes clásicos de la jurisprudencia española, Santa María de Paredes, calificaba al rey de poder armónico y regulador y le atribuía las potestades de impulso de los poderes del Estado y, ojo, la resolución de conflictos entre los mismos. Para que pueda cumplir con esto, se dota al rey de prerrogativas en la Constitución, como es la propuesta, nombramiento y cese del presidente del gobierno. Propuesta, nombramiento y cese. Lo dice así. Ningún lado dice que tenga que ser por votación del Congreso, etcétera, etcétera, ¿vale? Seguimos. La convocatoria y disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Eso es potestad del rey. La convocatoria de referéndum. Si bien es cierto que lo de la convocatoria y disolución de Cortes luego viene explicado que va en relación a propuestas del gobierno o por disolución de las cámaras o por dimisión, bla, bla, todas las formas. Bien. Y además, una prerrogativa que tiene es la sanción y promulgación de las leyes. En todas estas prerrogativas, el rey actúa como mediador, árbitro y moderador. Pero además no asume la responsabilidad de los actos. Es decir, la sanción y promulgación de las leyes. Repito, es el rey el que sanciona, firma, y promulga una ley. El gobierno las hace y las vota. Pero es el rey el que las firma. Es su prerrogativa, su potestad. ¿Vale? En la práctica, por virtud de lo que se llama la técnica del refrendo, el rey puede cumplir esta función arbitral, pero con base a su autoritas, que se decía antiguamente, es decir, de su dignidad, prestigio y autoridad, o autoridad de la corona. Es un auténtico poder político otorgado por la Constitución. Lo que en realidad va a la típica frase que dice todo el mundo y nadie entiende, es un aforismo de el rey reina pero no gobierna. No, no gobierna pero reina. Es decir, el rey se niega a sancionar o promulgar una ley porque es anticonstitucional o porque va contra los intereses de la nación y punto y pelota. También Gil Robles y Gil Delgado, uno de ellos, bueno, los dos ministros en la época del UCD, dicen que el rey es el representante del Estado español en las relaciones internacionales. Esta competencia, pues, está en el 56.1, ¿vale? También aquí. Guarda relación pues con lo previsto en el artículo 63, es decir, la acreditación de embajadores, representantes diplomáticos, bla bla, el consentimiento de los tratados, etcétera, y las declaraciones de paz y guerra. En este punto, si bien el rey es el que declara la paz y declara la guerra con otros estados, y esperemos que lo de la guerra tarde muchos años, esto sí que es única y exclusivamente a propuestas del gobierno, salvo en caso de invasión o ataque militar, con lo cual se activarían ciertos mecanismos que tienen nuestras leyes de respuesta inmediata, el ejército, declaración de estado de sitio, etcétera, etcétera. Vale. Pero además es que esto tiene una significación más amplia. Según decía Herrero Rodríguez de Miñón, se vincula la presencia del rey en estados extranjeros en visita oficial, la comparecencia ante organismos internacionales, la recepción en España de otros jefes de Estado, extranjeros, etcétera, que son competencias, lógicamente, de gran significación política y que en esto requerirán el previo conocimiento del gobierno, conocimiento que es al que corresponde dirigir la política exterior. Pero conocimiento
¿vale? No hay que olvidar, bueno, las propias normas de ordenamiento internacional son unos coñazos, pero bueno, otorgan al órgano supremo de cada Estado, cualquiera que sea la forma política, la representación internacional del mismo. En este caso, es una monarquía parlamentaria, el máximo órgano del Estado es el rey, es el que nos representa. La capacidad del rey o del monarca en el orden internacional no es una atribución formal, ¿vale? Tiene un contenido real y sustantivo. Solo hay dos límites que le impone la Constitución a esta competencia. Uno general, que es el refrendo de los actos por el órgano correspondiente, por ejemplo, normalmente es el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que se encarga de esto, y otro que es específico, la autorización de las Cortes para declarar la guerra y para determinados tratados internacionales. Aquí, si queréis, el que quiera puede leerse los trabajos de Pérez Llorca sobre el rey y las relaciones internacionales. Son un poco coñazo, pero bueno, eso ya es vuestra cosa. Otras funciones, ahí pone lo de siempre. El artículo dice que la declaración de que el rey ejerce las funciones que le atribuyen la Constitución y las leyes. Antes de continuar, quiero decir y recordar que toda ley que vaya en contra de la Constitución es ilegal. Por lo menos en nuestro país, y de momento. Si bien el rey no tiene poderes implícitos, sí tiene prerrogativas, aunque no tenga poder de reserva y reserva de poder. Eso es una cosa muy rara que se dice, pero vamos. Que tiene ciertas prerrogativas, que sus poderes no son implícitos, no están muy bien explicados, pero los tiene. Del título La Corona, el artículo 56.2 define a España como, pues eso, como un Estado democrático y habla del monarca como rey de España, subrayando la unidad, simbolizada en la corona. Para Alzaga, la regulación del título en la Constitución lo que dice que lo que enfatiza es que la corona es una magistratura configurada por la Constitución y es una expresión del pueblo. Bueno, vamos a entenderlo así. Luego habla de todos los títulos que tiene el rey, que son un huevo. Por ejemplo, el rey de Castilla, de León y Aragón, rey de Navarra, rey de Toledo, rey de Granada, rey de Valencia, de Galicia, de Mallorca y Menorca, de Sevilla, de Córdoba, de Islas Canarias, conde de Habsburgo, de Flandes, de Barcelona, señor de Vizcaya, señor de Molina, rey de Jerusalén, bla 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 bla. Tiene títulos para dar y vender. Y como esto quiero acabarlo hoy, pues no me voy a liar ahí, porque además la mayoría son de hace 400, 500 años y como aquel. Lo del rey de Jerusalén ya sabéis para lo que vale, por ejemplo. Bueno. Lo de la inviolabilidad, irresponsabilidad y refrendo del rey. La inexistencia de responsabilidad política del jefe del Estado creo que lo conocéis todos. Otra cosa es lo que cada uno entiende. Es una característica que eso en derecho constitucional es común prácticamente a todos los regímenes políticos de hoy en día, sea monarquías o repúblicas, ¿vale? En el caso de las monarquías, la falta de responsabilidad es absoluta, llegándose a extender incluso a los ámbitos civil y penal. Hay una tradición que dice que las constituciones monárquicas, sean españolas o europeas, con una excepción muy curiosa que es la Constitución noruega, que otro día lo hablaremos, establecen que la regla de la absoluta responsabilidad del rey es un fiel reflejo de una frase inglesa antigua que decía que el rey no podía hacer mal. Bueno, vale. En nuestra Constitución, en el artículo 56, en el apartado 3, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. ¿Por qué? Porque sus actos estarán siempre refrendados tal y como establece el artículo 64 de la
Constitución, que si bien dice que carecen de validez sin ese refrendo, hace una salvedad en el artículo 65. Eso quiere decir que lo de la inviolabilidad del rey y la inviolabilidad como ausencia de responsabilidad es porque todo lo que el rey sí decide firmar, firma y da órdenes, vienen refrendadas, es decir, vienen aprobadas y apoyadas por el gobierno. Por supuesto, de forma colegiada, es decir, desde el presidente al último ministro son todos responsables, ellos. En general, esta doctrina se viene utilizando con sinónimos de que la inviolabilidad pues tiene un sentido muy amplio de responsabilidad penal, civil, internacional. Bueno, es una especie de inmunidad que a la vez viene bien para situar al rey por encima de cualquier debate político y apartado de los tribunales de justicia, ¿vale? Pero el rey, no el gobierno. Vale. Lo de la irresponsabilidad a nivel penal, bueno, ahí en su día se llegó a plantear incluso la hipótesis de que pudiéramos tener un rey asesino violador. Claro, ahí estaría exento. Pero, como decía el gran Alzaga, pues eso, si el rey cometiera ese tipo de delitos, nos encontraríamos ante el desprestigio y el ocaso de la monarquía. Pero bueno, como aquel, no se le podría juzgar. A la vez también hay que tener en cuenta una cosa, esto exonera al monarca de toda responsabilidad, no ya jurídica, sino política, por los actos que como rey llevará a cabo. Porque al fin y al cabo es irresponsable porque nunca, en teoría, puede actuar solo. Y los que en su lugar responde son quienes, mediante el refrendo, el apoyo, la firma, asumen los actos regios como propios, el gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que protege la conducta del rey como persona y la conducta del rey como institución del Estado. Pero a lo bueno y a lo malo. Vuelvo a decir, el rey es el que firma las leyes y las promulga. Si se niega, ahí estamos. Los actos del rey, pues eso, tiene una cierta capacidad de maniobra. Y las funciones concretas de la monarquía, en nuestra Constitución, concretas, ¿vale? Incluso con sentencias del Supremo y del Constitucional por cosas que se han llevado, son sancionar y promulgar las leyes. Vamos a ver. Sancionar no es castigar, ¿vale? Cuando dicen, no, el árbitro ha sancionado, bueno, eso es otra interpretación de la misma palabra, porque la lengua española es así de genial, somos maravillosos, no somos los ingleses que tenemos 6 palabras mal escritas, no, tenemos un lenguaje muy amplio. Sancionar es aprobar y firmar, y promulgar, es decir, darles publicidad, hacerlas funcionales, para entendernos, ¿vale? Eso es una prerrogativa, es una función concreta del rey. Y no está sujeta a ningún arbitrio de gobierno. Tiene la función concreta de convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones. Eso ya he dicho que está explicado en otros apartados y en leyes de qué motivos puede haber. Lo de convocar el referéndum en los casos previstos por la Constitución a propuesta del presidente del gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados. Y para hacerlo será objeto de una ley orgánica de rango superior. Tiene la potestad de proponer al candidato a presidente y, en su caso, si lo aprueban en las Cortes, nombrarlo.
así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. Nombrar y separar a los miembros del gobierno, eso sí, a propuesta del presidente. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. Los ministros pueden, el Consejo de Ministros puede hacer un decreto ley y el rey no expedirlo, no firmarlo, no le da la gana. Es una prerrogativa suya. Conferir los empleos civiles y militares y conceder honores con arreglo a las leyes. Bueno, vale. Otra potestad es ser informado, otra prerrogativa, ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros cuando él lo estime oportuno a petición del presidente. O sea, el presidente le puede llamar, véngase usted aquí que tenemos un Consejo de Ministros y decir, no me sean los cojones. O ir. Es el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Es el único que tiene el ejercicio del derecho de gracia, si bien limitado a que no puede dar ni autorizar indultos generales, pero los indultos los firma el rey, aunque los proponga el gobierno. Bueno, tiene el alto patronazgo de las Reales Academias y eso, lógicamente, si es Real Academia no va a ser un presidente de comunidad autónoma. Y... ¿qué queréis que os diga? Yo creo que la cosita está muy clara. He leído literalmente la Constitución y los escritos que grandes juristas, padres de la patria alguno, padres de la Constitución alguno, han hecho. Por otro lado, el rey, para ser proclamado ante las Cortes, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos. Pues chicos, tiene que guardar y hacer guardar la Constitución íntegra, no solo algunos artículos. A su vez, el rey es el jefe de las Fuerzas Armadas. La justicia que emana del pueblo se administra en nombre del rey por parte de jueces y magistrados. Eso lo dice el 117 de la Constitución. No sé, es que no sé qué más queréis que os diga. El rey tiene unas prerrogativas, tiene unos derechos. Repito, nombrar, disolver, firmar o no firmar. Esa leyenda urbana de que tiene que firmar lo que le digan es falso. Y también tiene, y esto ya es una cosa mía, la obligación moral desde la jefatura del Estado, la cual ostenta, de defender la unidad de la patria, porque antes que la Constitución está la nación. ¿Vale? Yo acabo de dar mi opinión y no la mía, la de grandes juristas, algunos escritores de la Constitución y firmantes. Espero que la gente escuche y entienda. La Constitución, si bien algunos artículos son un poquito raros, otros no son interpretables. Disculpar el coñazo de media hora. Una turra. Me imagino que esto ha sido una turra. He procurado no usar mucho lenguaje raro, pero chicos, esto es lo que hay. ¡Viva España!